Ayer estuvimos en un hotel de la ciudad, convocados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Observatorio de Políticas Públicas, y junto a la Universidad Flaxo y otras entidades, la Facultad de Humanidades y de todos estos centros, pues asistiendo a una conferencia del doctor Borón y el doctor Héctor Díaz Polanco. Atilio Borón, un argentino que hizo su doctorado en la Universidad de Harvard en sociología, antropología, pensamiento, y asimismo Héctor Díaz Polanco, un san cristobalense que se ha hecho mexicano y ha destacado como dirigente de Morena y todo esto, analizando el oleaje progresista de América y del Caribe. Interesantísima esta conferencia, y allí exponíamos nosotros las particularidades y las singularidades que tenemos como continente americano, pero que a veces lucimos como que no estamos conscientes de que tenemos un continente que, así como esta isla española tiene tantas características y primacías, y particularmente en la parte de República Dominicana, Haití también tiene los suyos, pero aquí que tenemos el primer enclave, la primera villa fundada por los españoles, que tenemos la primera iglesia, que asimismo tenemos la primera escuela, lo primero de todo, porque si ni siquiera conocían en los primeros 10 años tierra firme, lo fueron conociendo poco a poco. Entonces es lógico que tuvimos y tenemos una serie de primacías. Pero ¿y América como continente? Tiene una cantidad enorme de primacías y a veces no lo ejercemos. Ejercer el orgullo y el gusto de tener tantas primacías, de ser tan único en tantas cosas importantes, que parece que lo ignoramos, o que parece que no nos interesa, o que creemos que eso no tiene importancia. Pero no, nosotros nos ocupamos de destacar lo que es América. Primero, es el único continente. De los 5 continentes, vamos brevemente a describir esto. Los 5 continentes son Asia, que es el mayor, tiene 44 millones de kilómetros cuadrados, pero somos el segundo con 42 millones de kilómetros cuadrados. Que África es el tercero con 30. Europa, la que nos ha explotado a todos, solo tiene 10. Y entonces Oceanía 9.3. Pero de este planeta, que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 510 millones de kilómetros cuadrados, y que de superficie cubierta de agua son 362 millones de kilómetros cuadrados. Y las tierras emergidas, es decir, los continentes, islas, islotes y cayos, son 148 millones. De ahí que si usted suma los 44 millones de Asia, los 42 de América, los 30 de África, los 10 de Europa y los 9.3 de Oceanía, usted va a llegar a los 148. Pero ¿cuál es la particularidad de América? Bueno, que todos los continentes están en un hemisferio. Claro, Asia está en el hemisferio norte, pero también está Europa, que están pegados uno de otro. África, que se separa de de Europa, solo por un estrechito de 30 kilómetros o menos, el estrecho de Gibraltar, pero que luego se separa solo por el estrecho de Bósforo
que son como 3 kilómetros, nada más, se puede decir que África está unida a Asia y a Europa. Bueno, Australia está muy separado, bien, pero todos están en un hemisferio. África en el hemisferio sur, Oceanía en el hemisferio sur, bien profundo. Pero América divide el planeta en dos, y usted sabe la singularidad que es que nuestro continente divida el planeta en dos, porque va desde el polo norte al polo sur, en dos mitades. Pero tiene otra singularidad, es que el Océano Pacífico y el Atlántico estaban unidos, comunicados, porque América Central no existía. De la punta de México, de Yucatán, a Colombia, eso no existía, esa América Central. Y hace 3 millones, casi 4 millones de años, emergió, se fue formando y luego emergió y separó los dos océanos. Pero nosotros tenemos esas características de que tenemos una que separa los océanos, pero seguimos teniendo singularidades. Todos los otros continentes están en una estación con variaciones, pero dentro de esa estación, Europa ahora está en invierno, pero Asia también está en invierno. Pero América no, América tiene todas las estaciones al mismo tiempo, todas, porque Canadá está en invierno, Estados Unidos, pero Argentina está en verano, un calor altísimo, mientras los otros están ateridos de frío. Pero tenemos los dos trópicos. Cada continente solo tiene uno o no tiene, nosotros los tenemos todos. Y usted sabe la singularidad que es esa. Tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo. Si usted suma, primero la mayor reserva de petróleo en el mundo singular la tiene Venezuela. Arabia Saudita es segundo. Venezuela tiene 306.000 billones de barriles de petróleo. Arabia Saudita tiene 294.000. Pero eso es solo Venezuela. Entonces Estados Unidos tiene el suyo, Alaska. Pero tenemos el 31% de toda el agua potable del planeta. Lo tiene este continente. Lo tenemos todo. Y tenemos el 28% de la masa boscosa del pulmón del mundo. Y entonces, ¿verdad? Somos únicos. Aquí nunca ha habido una guerra mundial. En América no. ¿Por qué? Porque es difícil que la haya. Bueno, ahora sí, con los misiles y los cohetes transcontinentales y todas esas cosas. Pero antes era imposible que hubiese una guerra mundial. Las guerras mundiales han ocurrido en Europa. Y entre Europa, Asia y África y un poco en... nuestros países han ido a pelear a otras guerras, pero en cierta forma hemos estado, pero no hemos sido escenario. En América nunca se ha tirado un tiro, nunca, en materia de guerra mundial. Pero es que estamos a 13.000 kilómetros del grueso de Asia y a 6.000 de Europa. Y a 6.500 de África. Miren qué único. Y por eso República Dominicana, esta isla tiene tanta singularidad también. ¿Por qué? Bueno, porque al estar en medio del Atlántico estamos casi a equidistancia de todo. Estamos, si usted calcula, entra a la internet y dice distancia entre naciones, usted dice de Lisboa a Santo Domingo, estamos a 5.500 kilómetros. Santo Domingo a Madrid, estamos a 6.100. Es así, y se va entonces a Senegal, a África, estamos a 6.000. Se va de aquí oiga, tenemos una simetría, si se quiere, y eso nos permite entonces ser
apto para ostentar una cualidad maravillosa de ser el centro para el comercio mundial, porque las naciones poderosas y con grandes producciones industriales de Oriente tienen que venderle a Occidente, y entonces estamos en medio del Océano Atlántico. El Océano Atlántico todavía es el océano de la riqueza, porque el Atlántico, aquí están los herederos de todos los imperios, del 90% de los imperios, no el de Gengis Khan, no ese no, ni el del imperio chino o el japonés, eso no, pero el imperio alemán, el imperio romano, el imperio español, el imperio portugués, el imperio británico, bueno, todos esos son los herederos, están aquí porque están en Europa, y entonces Europa está en el Atlántico, porque los mares no son nada más que brazos de los océanos. Los mares no son entidades aparte, los mares son parte pequeña de un océano. El Mediterráneo es parte del océano Atlántico, el mar Báltico también, todos esos mares, es más, en el Atlántico se dan tantas cosas que el 90% bueno, ahora no. Ahora es el 54% de la economía rusa hace su negocio a través del Atlántico. Ya como tiene los acuerdos con China y le vende directamente y tiene gasoductos a China, el gran gasoducto que le llaman el poder de la Siberia, que va desde los campos de Siberia hasta Beijing y hasta Shanghái, va por gasoducto, y por eso Rusia no ha podido ser secuestrada por las sanciones de Estados Unidos, porque Rusia tiene, bueno, y tiene los ferrocarriles, y entonces por ahí hace muchos negocios, pero antes todo lo hacía del mar Caspio al mar Negro, y del mar Negro por el estrecho de Bósforo al mar Egeo, del Egeo es parte del Mediterráneo, y el Mediterráneo del Atlántico. Entonces nosotros que estamos aquí, esta islita, tomemos nota. ¿Qué es lo que más nos conviene? Convertirnos en centro logístico para el mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía del comercio moderno no es tener grandes inventarios. Escúchenme bien esto. La filosofía del comercio moderno no es tener como antes grandes inventarios. Yo compré y tengo un almacén lleno de tal cosa. No, la filosofía del mercado moderno, del comercio moderno, es tener al suplidor cerca y tener líneas de abastecimiento rápidas. Tener al suplidor cerca con líneas de abastecimiento rápido. Esa es la filosofía del comercio en su dinámica. Entonces, alguien que quisiera alguna mercancía de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Venezuela, de todo, ¿qué le gustaría tener? O a un suplidor cerca, si quiere algo de China, de la India, de Japón, y que esas grandes compañías chinas, japonesas y todo vienen y nos usan como grandes almacenes aquí. ¿Para qué? Para que en ese océano Atlántico, donde están los compradores que tienen más dinero, todavía, dentro de poco, esto se desplazará hacia el mar, hacia el Pacífico, el mar oriental, todo eso lo sabemos, pero hasta ahora en el Atlántico está el mayor poder de compra. Entonces, quien quiera una mercancía, lo que tiene que hacer es pedirla, la pide a Beijing, a Shanghái, pero se la mandamos de aquí. Pero además, si estamos en el centro, la mayor parte de los transportes de mercancía o nos pasa por el lado, por el mar, o nos pasa por arriba, por el aire. También podemos ser hub aéreo y hub marítimo, pero eso tiene un truco, ¿qué? O podemos instalar grandes astilleros para fabricar barcos y para reparar barcos. Porque donde quiera que haya un gran cruce de aviones o de barcos, así como de carretas, así como de automóviles, usted te puede poner talleres, porque que se dañan. Y entonces ahí viene el intercambio. Y por eso decimos que uno de los tesoros de República Dominicana es su ubicación geográfica. Así también como uno de sus grandes recursos naturales no solo son el subsuelo, no, el tener mucho sol,
Eso es un recurso natural extraordinario, solo tenemos que explotarlo y saber explotarlo. La primera explotación del sol, ¿qué hacemos? Es la foresta y la agricultura, porque de ahí viene toda la vida. Pero entonces tenemos nosotros un potencial de generación eléctrica, ya sea por las plantas fotovoltaicas, como se empieza a hacer ya, que hay 5, 6 o 7 plantas ya fotovoltaicas generando electricidad. Pero no solo estamos explotando la fotovoltaica, con el sol también están las termosolares, otro tipo de tecnología que todavía el país no tiene. Y América Latina solo tiene el Cerro Demostrador, allá en Chile, en el desierto de Atacama, es una planta de 120 megas que está generando por la tecnología termosolar, que un día vamos a explicar todos estos tipos de tecnología para que usted tenga una idea más o menos de cómo se puede. Pero oiga lo que genera también América al dividir el planeta en dos. Oiga esto, qué interesante. Y es que América es la que genera las corrientes marinas, porque cuando el Atlántico quiere moverse con la rotación de la Tierra, todos esos volúmenes impresionantes de agua son frenados por América, que está dividiendo el planeta en dos. Entonces, ¿qué hacen esas aguas? Sobre todo en el Golfo de México y todo esto por ahí, que se devuelven para atrás, se devuelven. Y aquí en el sur de nuestra islita, por ahí pasan las corrientes marinas de 24/7, de día y de noche, y nunca se paran. O ya están poniéndose a punta las tecnologías para, en vez de tener molinos de viento, vamos a invertir esos molinos, y en vez de tenerlos que el viento viene a veces, hay el factor de planta del viento solo el 28%, es decir, los molinos solo generan el 28% del tiempo, porque en el resto no hay viento suficiente para poder moverlos. Pero si esos molinos los invertimos y los enterramos en el mar, en barcazas flotantes, y esas corrientes son 24/7, pues vamos a estar generando electricidad todo el tiempo con las corrientes marinas. ¿Y a qué se deben esas corrientes marinas? De nuevo, a que nuestro divino planeta, continente, el continente americano, divide el planeta en dos. Son tantas cosas que podemos derivar del hecho de que nuestro planeta lo tenga todo, y no vamos a entrar en muchas cosas que producimos, porque producimos el 46% de todo el oro fresco primario del mundo, y producimos el 70% del oro secundario, porque ustedes saben que oro se produce de dos maneras: sacando mineral de los vientres de las montañas y convirtiéndolos en lingotes, sacándolo, o reciclando el oro, el que se murió, quítale los dientes, si eran de oro, o un puente que tuviera, las joyas que se dañan, las computadoras, los carros, que ahora todos los automóviles tienen oro, porque el convertidor catalítico usa como catalizador paladio, platino, y entonces oro y torio. Pero son todos metales valiosísimos. Entonces, bueno, y todo este oro que se recicla, que es casi igual al oro fresco que se extrae, también América produce mucho, pero solo Chile produce el 28% de todo el cobre que se produce cada año en el mundo entero. Chile nada más. Entonces, un día vamos a dedicar solo un programa que diga ¿qué produce América? Para que vayamos comprendiendo el orgullo que debemos sentir en ser americanos. Quitarle también a Estados Unidos, empujarlo un poquito y decirle: ven acá, oye, ¿por qué tú dices que yo soy América? El continente tiene 42 millones de kilómetros cuadrados y tú nada más tienes 10. Entonces el 75% del continente no es tuyo. Entonces no te apropias del nombre.
Nosotros los americanos, sí, somos americanos, pero no solo tú. Tú eres estadounidense, americano. Bueno, nosotros colombianos, dominicanos, americanos, todo eso. Bueno, esto una idea. Hoy tenemos un programa singular. Tenemos unos prestigiosos invitados con doctorados, gente con una vastísima experiencia en sus profesiones. Y vamos a tocar, analizar una ley que ya existe, pero que los otros días asistimos a Tu Mundo, una prestigiosa plataforma de comunicación digital que existe en el país, Tu Mundo, y entonces en esa plataforma que orienta el licenciado, nuestro amigo Ismael Reyes, tiene importantísimos programas y muy profundos. Nos encontramos con que se analizaba en un tema fundamental a la patria, porque no hay patria sin ciudadanos, no hay patria sin habitantes, pero esos habitantes pueden ser nacionales de ese país y luego, cuando cumplan las características, ciudadanos de ese país, porque la gran diferencia entre nacionalidad y ciudadanía es que la nacionalidad se nace con ella, se muere con ella y nunca se pierde a menos que usted no renuncie. Pero la ciudadanía se pierde por circunstancias y se llega a adquirir cuando se cumplen requisitos. Fíjense que no es la misma cosa, nacionalidad y ciudadanía. La ciudadanía se pierde, por ejemplo, cuando usted lo condenan por crímenes. Entonces usted lo condenaron a 5 años porque robó y bueno, usted no es ciudadano. En el tiempo en que dure esa sanción, que usted dure preso. Y hay incluso hechos tan graves en que usted sigue siendo nacional dominicano, pero puede perder su ciudadanía para siempre. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando usted traiciona a la patria, ahí sí usted la perdió. O cuando usted renuncia a ella, ya no lo es. Aunque yo no sé por qué el legislador dominicano, nunca he estado de acuerdo con eso, insiste tanto en que el dominicano conserve su nacionalidad. No, para mí, el que renuncia a la nacionalidad no debería recuperarla más. Sí, no median circunstancias que deben estar en la ley. Pero si usted así volitivamente, bueno, yo lo que quiero ahora es ser francés o estadounidense. Bueno, y la gente a veces ama tanto el ser ciudadano estadounidense. Yo nunca he tenido ese amor. Y miren que yo era muy pobrecito y conseguí una beca. Y me fui a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Kansas, en Kansas University. Bueno, y luego me casé aquí y vine a casarme. Entonces mi esposa estaba en estado. Estaba ella también estudiando allá en Estados Unidos. Y yo le dije, mira, mamá, y nosotros vinimos aquí a buscar un hijo gringo. No, bueno, pero ya yo tengo 7 meses, yo quiero ir a dar a luz allá, pues yo no quiero hijo gringo tampoco. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Digo, bueno, no tenemos para el pasaje, pero déjame ir donde el decano de estudiantes a ver si me consigue un trabajo de tiempo parcial, 2 o 3 horas, en la cafetería o en algún sitio para ganarnos el pasaje para que tú vayas a República Dominicana a dar a luz allá, a nuestro hijo dominicano, porque nosotros solo vinimos a estudiar aquí, no vinimos a buscar su nacionalidad, no por nada mal, sino que usted debe tener orgullo de lo que usted quiera o de lo que usted quiera tener. Y nosotros hicimos eso, y por eso Mónica, mi querida hija Mónica, muy talentosa, es dominicana de pura cepa porque su madre vino a dar a luz aquí. Y allá en el hospital, como éramos estudiantes más o menos de ciertas calificaciones, nos tenían todo listo. Ay, sí, qué bien, ¿qué van a hacer? No.
vino a dar a luz. Pero yo entiendo, hay otras circunstancias y hay dominicanos que hasta arriesgan su vida por irse a Estados Unidos y luego darán mucho más para ser ciudadano americano. Pero ya digo, es estadounidense, ya eso es una cuestión particular. Pero esta ley es muy importante porque maneja ¿qué cosa? La ley se llama la Ley del Registro Civil, la 423. Ley de Registro Civil. ¿Y qué maneja? ¿Puede haber algo más importante que una ley de registro civil? No, solo la Constitución. ¿Por qué? Porque la ley es la que va a decir quién es dominicano, cómo se es dominicano, cómo se nace dominicano y cómo usted no lo es. Y los problemas que usted tenga sobre su nombre, cómo resolver esos problemas, cómo apellidar las personas, cómo cambiar esos apellidos, cómo modificarlo, cómo las circunstancias del nacimiento, cuándo se merece ser dominicano y cuándo no. Entonces, porque aunque la gente no lo crea, oiga, si hay algo grave en este país, es la cantidad de habitantes que no tiene ni una cosa ni la otra. Dominicanos de pura de historia y de todos sus ancestros que no existen. Me decía alguien que tenía mucha información que aquí es acerca de un 10% de gente que no existe, que existen pero que no está documentada. Un 10%. Y yo tengo en mis alrededor personas que yo he tenido que dedicarme, familia entera que no tenían ni acta de nacimiento y que nunca la habían tenido. Familia entera. Por ejemplo, porque me gusta hablar cosas específicas, en Juan Adrián, Piedra Blanca, en Bonao, nosotros tenemos una pequeña tierra allí, un proyectito, y desde hace 40 años... Y ahí hay personas que trabajaban con nosotros, que nosotros descubrimos que la familia completa no tenía acta de nacimiento y que algunos todavía no han podido resolverlo y por tanto no tenían ni cédula. Pero ahora mismo aquí otra persona muy vinculada a nosotros lo tuvimos que llevar al hospital. Bueno, y descubrimos que no tenía cédula, pero tampoco tenía acta de nacimiento. Aquí, que nacido en Gualey, pero la familia entera tampoco tiene. Porque cuando se vive en pobreza extrema, la mentalidad y la forma de pensar es totalmente distinta. Pero ese no es un problema solo de aquí. Ese es un problema también. Por ejemplo, en Colombia es un problema enormemente grave y en Brasil, que la gente, los campesinos creen que el hecho de que ellos hayan nacido en un sitio, esa tierra es de ellos. Pero entonces, como hay toda una superestructura legal y dice cuando usted es dueño de una tierra, hay personas avivatas y compañías que se dedican a cumplir con todos esos requisitos y sacarle las documentaciones y los títulos a la tierra, y aquí está ocurriendo eso. Y entonces aparece que las familias que tienen 100 años, 80 años, más de 100, viviendo en una tierra, resulta que no son dueños. Y eso lo estoy yo viviendo aquí mismo en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Norte, por Matamaimón y todo. Yo visito por ahí y estoy asistiendo a una gente porque sé que esa tierra es de ellos de siempre y ahora han aparecido unos avivatos con los títulos. Entonces, ¿quién es que debe cuidar a esa gente? El Estado, porque se supone que el Estado preserva el bien común, pero muchas veces el Estado lo que permite son alianzas. Eso que pasó por ahí en Los Tres Brazos, que apareció una compañía que era dueña de las tierras, y entonces un barrio entero,
por avivatadas nada más, y el Estado a veces permite eso, y no solo que lo permite, no, que el Estado entiende que debe haber seguridad jurídica, pero esa seguridad jurídica no es igual para todos. El pobre no tiene seguridad jurídica porque si por el punto de partida es que muchos de ellos no tienen ni siquiera legalidad transparente y escrita sobre su propia persona, entonces dígame usted. Entonces, para analizar todas estas cosas y sus complicaciones y derivaciones, y para que la gente haga plena conciencia de que cuando usted ahí iba a cambiar un nombre antes, bueno, tenía que dirigirse al Poder Ejecutivo, había una serie de procedimientos y tramitaciones. A lo mejor ya eso, con esta nueva ley 423, no será así. Ya a lo mejor la Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral será el que tendrá que ver con eso. Pero ¿qué problemas va a crear esto? ¿Puede el país dar 3 pasos para adelante y entonces 2 para atrás, o al revés, 2 para adelante y 3 para atrás? Pero aquí se empezó porque aquí hay un problema que no podemos ignorarlo. Los que por amor a su patria quieren que se defina bien el problema con Haití, los que por amor a su patria se sienten inciertos e inseguros por los tantos indocumentados y por la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los civiles que sirven como funcionarios en la frontera, que ahora mismo están vendiendo. Pero los otros días yo tengo un haitiano documentado que trabaja conmigo, porque aquí no es mentira. Usted quiere trabajadores para que le trabajen en su finca o en la construcción. Yo no quiero emplear haitianos cuando tengo que hacer un hoyo, hacer una cosa o el techo de mi casa, pero caigo en manos de ellos siempre, porque me valgo de un ingeniero, amigo mío, mira, búscame, porque yo estas filtraciones tengo que resolverlo. Si yo te voy a buscar una buena gente, averigüe quiénes son los que vienen, los haitianos. Entonces nosotros hemos dicho, ese problema hay que resolverlo. ¿Y quién tiene que resolverlo? El gobierno. ¿Y cómo se resuelve? El trabajo, el precio del trabajo, el salario, el sueldo, es la medida de la compra-venta de quienes solo tienen las fuerzas de sus músculos para vivir. Entonces, ¿qué es un trabajador? Una gente que vende su fuerza de trabajo y como no tiene nada más, da parte de su vida a alguien por un salario. Y en esa vida, en ese salario está todo. Porque como si no es indocumentado, no tiene seguridad social. Y como la seguridad es tan pésima, la seguridad social, casi en ese magro, en ese sucio salario, oiga, él está entregando toda su vida a cambio de ese salario. Entonces, si ese salario no es atractivo y los dominicanos, que son los dueños de este país, no quieren trabajar por un salario, no es obligar a los dominicanos que se vayan y traer indocumentados, no es fijar los salarios al nivel que los dominicanos quieran trabajar. Oigan cómo es la cosa. Fijar el salario, porque no es que el dominicano no quiera trabajar, es que no quiere trabajar por ese salario miserable. Entonces, como el gobierno está obligado a aplicar las leyes y hacer que se cumpla, la ley 80-20, el gobierno debería pasar un decreto, una ley ya mañana, pasado mañana, diciendo que con el dinero procedente del gobierno, del presupuesto o de cualquier otra forma, nadie puede emplear un documentado. Y entonces poner los salarios al nivel que los dominicanos se sientan atraídos para trabajar. Porque es que el gobierno no puede incumplir la ley ni dejar que con su dinero se incumpla la ley. Es que eso se ha pasado y nadie lo ha reclamado. Hoy, ¿cómo puede ser? Yo venía y voy mucho al Cibao
Y yo veo que ahora para ampliar el metro desde los Alcarrizos hasta acá, están rompiendo muchas casas. Me he parado 2 veces y llamo a la gente que están con mandarria. Tú eres, mira, yo soy fulano de tal. Ah, sí, usted es un hombre. Y al principio no querían. Digo, no, pero es una simple información. Jamás la voy a usar contra ti. Porque yo vengo de Batey, me crié en Batey, yo soy creol y todo eso. Entonces, yo le digo, mira, tú eres indocumentado. No, me dijeron que no. Y están trabajando con mandaria en el metro. Que sea un contratista, pero es que con ese dinero el gobierno no puede admitir que ningún contratista ni de ningún grado pueda emplear un documentado, porque entonces el gobierno está fomentando el incumplimiento de la ley. Y aquí lo que pasa es que el propio gobierno incumple la ley. Ahora le está incumpliendo también, porque permite todo eso. Por ejemplo, en ese ingenio Barahona, que la tierra y el ingenio entero es del gobierno, no puede trabajar ningún indocumentado, porque entonces si el gobierno arrienda un ingenio y permite que trabajen indocumentados, el gobierno está fomentando el incumplimiento de la ley. Es que vamos a buscar las cosas y decirlas como son para que el gobierno sepa que está incumpliendo la ley. Pero la más suprema violación es que ese muchacho, el chino, él tiene su residencia y todo. Hace mucho tiempo, antes de que trabajara conmigo, me dicen estos días en Navidad, patrón, yo quiero ir a Haití. Digo, ay no, mi hijo, no vaya ahora, porque tú lo ves, tantas cosas, tan bueno que tú eres, pero ¿y cómo va a ser que tú mismo te vayas? Ay, que son mis hijos. Son 3 que yo tengo. Y hay una que cumple 15 años. Y yo le voy a hacer, regáleme algo, porque con lo que yo he ahorrado y lo que usted me dé, yo le voy a celebrar su 15. Usted no quisiera celebrarle 15 a lo suyo. Me dio por donde me duele. Por ahí mismo me dio donde me duele. Yo, que cuando mi hija cumplió 15 años, Mónica, le escribí un libro, Me duele perder la ingenuidad de tu niñez. Ya ustedes saben la sensibilidad que yo debo tener. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué me contó? Que lo agarraron preso, pero por 1.500 pesos, porque no tenían cómo agarrarlo, lo dejaron pasar. Y entonces, cuando venían también 3 amigos de él y lo dejaron pasar por 8,000 pesos a cada uno y lo trajeron aquí a la ciudad, militares. Entonces, esto es un relajo. Eso es un relajo. El presidente está empeñado, está diciendo cosas en todos los cónclaves, en todas las reuniones, en la OEA, en las Naciones Unidas, y en CELAC y todo eso, pero el presidente, para que sus palabras no caigan en el vacío, debe ponerle límite a lo que está haciendo. Decir, voy a durar 6 meses más reclamándole a la comunidad internacional que acudan a Haití. Si no me responden para nada, yo soy el que tengo el problema. Mi país es el que tiene el problema. Porque todos los otros vienen si quieren, pero nosotros no nos podemos ir de aquí. Oigan cómo es el lío. Los otros acudirán a ayudar a Haití si quieren, pero nosotros no nos podemos ir de aquí. Entonces él tiene que ponerle límite a eso. Si no acuden a Haití, entonces yo declaro la frontera en estado de emergencia y cierro eso ahí. Y por ahí no puede entrar ni una mosca. Tiene que hacerlo, porque si no, ahorita oye al hombre hablando, nadie le hace caso, pero óyelo hablando. No es culpa de él, obviamente, pero los jefes de Estado tienen que tener discernimiento y estrategia para actuar. Y tienen que tener el plan A, el plan B, el plan C, porque hasta bueno es para cerrar, decirle a la gente qué es lo que se llama un sistema de toma de decisión estratégica. Cuando usted va, a, 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 Entonces usted va a
debe hacerle lo que se llama el estudio de estratégico situacional. A ese plan, proyecto, programa, usted analiza quiénes están en contra y quiénes están a favor y quiénes están neutros. Entonces, usted hace una matriz de favorabilidad y otra matriz de positividad. Cuando usted le ha hecho ese plan entonces usted dice, bueno, ¿cuáles son los escenarios posibles? Entonces los escenarios están dominados por variables. Si esas variables cambian, entonces el escenario cambiará, sus métodos de lucha. Ahora, por encima de todo, ¿qué usted debe buscar siempre? Que cuando usted vaya a desarrollar el proyecto, las variables que predominen sean las más positivas. O, como se dice en guerra, que del factor dominante para echar una batalla, quien tenga mayor dominio o cantidad de ese recurso sea usted. Y que el enemigo esté en desventaja con menos recursos que usted en cada batalla. Y entonces hacer lo que se llama a cada variable un análisis de sorpresa, que eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque hay sorpresas que son imaginables y hay sorpresas que son inimaginables. A las sorpresas imaginables usted le hace sus planes de contingencia, o el plan A, plan B, plan C. En este escenario, si esta variable cambia, entonces yo me voy por aquí, por allá, y esto será el plan A, el plan B o el plan C. Ahora, cuando son variables en comportamiento, en el estudio de sorpresa, cuando son sorpresas inimaginables, a las sorpresas inimaginables usted no le puede hacer plan, porque si no puede ni siquiera imaginársela, usted lo único que podrá hacer es dotar su cuerpo de trabajo, su ejército, de una alta adaptabilidad, circunstancia desconocida y de una gran capacidad de respuesta para enfrentar aquello desconocido. Si usted se comporta así y sabiendo que planificar, que es una palabra militar también, estrategia, táctica, etapas, todo eso. Etapa es el lugar donde las tropas se paran a comer. Eso es lo que se llama etapa. Pero para llegar a un punto hace varias paradas, entonces por eso se le llama etapa. Táctica es la acción repentina, práctica que se toma para enfrentar una acción, en el desarrollo de una acción. Estrategia es el plan que logra el objetivo con la menor cantidad de recursos en el tiempo más breve posible, con la menor pérdida de recursos en vidas y de todo eso. Eso es la estrategia. Ahora, todo eso se resume a algo más sencillo, que planificar también es pensar antes de actuar. Miren qué fácil. Entonces, señores, vamos a hacer una pausa para entonces entrar en este tema tan subyugante, tan atractivo, que se llama el registro civil. Cómo cuando nace un dominicano, cuando nace alguien aquí, porque el país tiene habitantes, primero que todo tiene habitantes, y esos habitantes se dividen en dos, en ciudadanos o nacionales y extranjeros. Los extranjeros pueden ser legales, documentados o indocumentados. Entonces, esos extranjeros pueden estar de paso o pueden tener residencia. Ve que variado es todo el tema. Ahora, nunca confunda ciudadanía con habitantes. Y lo vivimos cometiendo ese error. Decimos, somos 11 millones, los dominicanos somos 11 millones. ¿Quién le dijo a usted? Habrá 11 millones de ciudadanos, pero solo viven aquí ciudadanos. Hoy, si usted mismo está diciendo que hay 2 millones de indocumentados, ¿son ciudadanos? No. ¿Y dónde viven? Aquí. Entonces son habitantes. Entonces a los habitantes, a los ciudadanos, si somos 11 millones, súmele 2 millones más y ya somos 13. Y entonces, ¿cuántas personas vivirá aquí que son residentes legales? Súmeselo también.
Y entonces los 7 millones de turistas, calcúlelo y redúzcalo como cuántos serían si fueran ciudadanos permanentes, porque ellos vienen por 15 días, entonces haga el cálculo. Entonces eso equivale a 430,000 personas que vivan aquí. Entonces, ¿cuántos somos? 14 millones, cuando menos, y no 11 como se vive diciendo por ahí. Bueno, vamos a la pausa y entonces al retorno vamos a presentarles los brillantes invitados que hemos logrado hoy afortunadamente tener.